tal, señores? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el siguiente tema, sobre cómo leer una gráfica de PWHT. Este tema lo solicitó nuestro amigo Brian Madera desde Boston, en Estados Unidos. Un saludo para él. Bien, primero, ¿qué es un PWHT? Por sus siglas en inglés, significa un Post-Well Heat Treatment, que básicamente es un tratamiento térmico que se le da a la junta soldada después de haber sido soldada. Pero ¿para qué se hace este tratamiento? Bueno, principalmente se utiliza para los siguientes puntos. Lo podemos usar para la reducción de la distorsión. Resulta que cuando nosotros aplicamos soldadura, por el efecto del calor de la expansión y la contracción del metal, podemos tener diferentes tipos de distorsión en la junta de soldadura. Si este factor me va a perjudicar para el servicio del componente, entonces normalmente se solicita que después de que apliquemos la soldadura hagamos un PWHT, porque el calor subsecuente a la soldadura ayuda a reducir la distorsión generada por la soldadura original. ¿Para qué otra cosa se puede utilizar? Para asignarle ciertas propiedades mecánicas específicas a la junta de soldadura. Resulta que hay algunos materiales que tienen ciertas propiedades mecánicas, pero a la hora de unirse con soldadura, el efecto del calor de la soldadura le cambia esas propiedades. Entonces tenemos que restaurar las propiedades originales o darle ciertas propiedades específicas, y en ese caso se puede solicitar un tratamiento térmico posterior a la soldadura, un PWHT. ¿Para qué otra cosa? Para evitar agrietamientos. Resulta que hay un tipo de agrietamiento que se conoce como un agrietamiento retardado o un agrietamiento en frío, que básicamente para que esto suceda se necesitan tres cosas que estén simultáneamente en la junta de soldadura: presencia de hidrógeno, una microestructura frágil y tensiones o esfuerzos residuales. Bueno, el PWHT se puede solicitar en una junta de soldadura precisamente para evitar ese tipo de agrietamientos. ¿Y cómo se logra esto? Porque el calor que se aplica a la junta de soldadura después de haber hecho la soldadura resulta en una reducción de las tensiones o del esfuerzo residual que se acumuló durante la soldadura. ¿Sale? Cuando el objetivo principal del PWHT es precisamente la reducción de esfuerzos o tensiones residuales, a este tratamiento muchas personas le conocen como el stress relief o el alivio de tensiones o alivio de esfuerzos residuales. Por otro lado, el PWHT, para evitar agrietamientos, también ayuda a la difusión del hidrógeno. Resulta que el hidrógeno a altas temperaturas empieza a difundir en el material. Entonces, cuando nosotros aplicamos un calor después de que se aplicó la soldadura, ayudamos a que el hidrógeno que haya quedado en la junta de soldadura pueda difundir. Algunas normas a este tratamiento térmico, con la finalidad de la difusión del hidrógeno en la junta, le dan el nombre de deshidrogenización. Está un poco largo el nombre, pero hay normativas que así lo refieren. Muy bien, entendiendo de qué se trata el PWHT, vamos a pasar ahora a ver qué datos se tienen que verificar en una gráfica de un tratamiento térmico posterior a la soldadura. Normalmente la información o los datos que tenemos que verificar de esta gráfica lo podemos ver directamente en el WPS, que es el procedimiento de soldadura. ¿Qué datos se requieren validar? Por un lado, la velocidad de calentamiento. ¿Cómo vamos de cierta temperatura inicial a una temperatura máxima? ¿Vale? ¿Qué velocidad? Esa velocidad puede ser mínima o máxima. ¿Sale? También tenemos que validar la máxima temperatura a la cual vamos a dar ese tratamiento térmico. Algo muy importante va a ser el tiempo del PWHT. Muchos le llaman el tiempo de mantenimiento. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo duramos a esa temperatura máxima? Y por último, y no menos importante, la velocidad de enfriamiento.
también con un valor mínimo y un valor máximo, ¿sale? Aquí tenemos el ejemplo de una gráfica y vamos a necesitar verificar precisamente todos estos datos. De entrada, como velocidad de calentamiento tenemos una velocidad mínima de 55 grados centígrados por cada hora de calentamiento y una velocidad de calentamiento máxima de 200 grados centígrados por hora. Sería la velocidad máxima. Muy bien, la temperatura del PWHT, que sería la temperatura de mantenimiento, sería 600 grados centígrados. El tiempo del PWHT en este caso sería 1 hora por cada 25 milímetros de espesor de material. Y velocidad de enfriamiento, igual, una mínima de 55 grados por hora y una máxima de 200 grados centígrados por hora. Todos esos datos, tú como inspector o de soldadura, necesitarías validar en la gráfica que te dé el proveedor de este tratamiento térmico. Aquí tenemos el ejemplo de una gráfica donde en la parte vertical graficamos la temperatura, en este caso en grados Celsius o grados centígrados, y en el eje horizontal el tiempo en horas, ¿sale? La primera parte resulta que es el calentamiento que le damos al material. Fíjate que tenemos una temperatura inicial de 150 grados y llegamos a la máxima de 600. Una vez que llegamos a esa máxima de 600, se mantiene esa misma temperatura a lo largo de este tiempo, que básicamente empezamos aquí en 2.5 horas y terminamos aquí en 4.5 horas. Es decir, transcurrieron 2 horas de calentamiento. Y una vez que ya terminamos ese tratamiento, hay que enfriar la pieza a cierta velocidad, ¿sale? Y pasamos de 600 grados a 100 grados con esa pendiente de la gráfica. Y precisamente la pendiente de la gráfica es la que me va a determinar estas velocidades tanto de calentamiento como de enfriamiento, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos a validar eso? Para la velocidad de calentamiento y velocidad de enfriamiento la fórmula es la misma. Tienes que sacar una diferencia en tiempo y dividirlo entre la diferencia en temperaturas y dividirlo entre la diferencia de tiempos. Por ejemplo, para verificar que se cumpla la velocidad de calentamiento, tendrías que hacer la diferencia entre la temperatura final, que en este caso es 600 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 150. Y ese valor lo vas a dividir entre la diferencia de la hora final, que en este caso fue a 2.5 horas, y la hora inicial, que en este caso sería 0. El valor que te dé aquí sería la velocidad de calentamiento y tendrías que validar que esté dentro de estos dos valores para decir que cumplimos la velocidad de calentamiento, ¿va? Luego hay que verificar que hayamos logrado la temperatura de mantenimiento, que es precisamente los 600 grados, que aquí vemos gráficamente que sí se cumplió. Lo otro que debemos de validar es que el tiempo del tratamiento se haya cumplido. En este caso dice que debemos de mantener a 600 grados 1 hora por cada 25 milímetros. Para este ejemplo, el espesor que se utilizó es de 50 milímetros. Por lo tanto, vamos a requerir 2 horas del tratamiento. Y fíjate bien, de 2.5 horas a 4.5 horas pasaron precisamente las 2 horas. Este apartado se cumplió, ¿va? Ustedes tendrían que verificar con esta fórmula que se haya cumplido esta velocidad, ¿sale? Hay que hacer la resta de 600 menos 150 y dividirlo entre 2.5, ¿va? Y luego tenemos muy similar la velocidad de enfriamiento. Resulta que tenemos que hacer la diferencia de la temperatura final, que son 600, temperatura inicial, que en este caso sería 100. Bueno, aquí sería al revés. Temperatura inicial, que son 600, menos temperatura final, que en este caso son 100 grados centígrados.
La diferencia de estas dos cantidades la tendrías que dividir entre la hora final, que en este caso sería 6 horas, menos la hora inicial, que serían 4.5 horas. La diferencia de estos dos valores tendrías que dividirlo por la diferencia entre la temperatura y te daría la velocidad en este caso de enfriamiento. En los comentarios del video ustedes pueden dejarme su respuesta si se cumple este valor y si se cumple el mínimo y máximo de velocidad de enfriamiento. Pues señores, de esa manera ustedes pueden verificar las condiciones de un tratamiento PWHT a partir de la información que te den en tu WPS. Muchas gracias por su atención. Para sugerencia de videos yo les recomiendo que lo pongan en los comentarios como preguntas. Por ejemplo, con preguntas cómo, por qué o para qué. Y creo que de esa manera podríamos sacar videos más interesantes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.